Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy vamos a aprender algo muy importante en nuestras vidas y voy a continuar el mensaje de hace 8 días. Voy a terminarlo en este día, espero que así sea, y vamos a continuar aprendiendo de que tenemos un Dios fiel y verdadero, que Él perdona la iniquidad, nos perdona, nos redime, nos salva, pero que Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Así es que va a ser un mensaje muy interesante. Esperamos que usted se quede con nosotros y disfrute de él. Amén. En los cantos que cantamos, saqué una foto de él, pero no traje mi iPad, pero decía más o menos así: que bendito el día que Él me salvó, bendito el día que Él me transformó, ya no seré igual, dice el canto. Y hermanos, esa es una realidad realmente. Cuando Cristo vino e hizo un cambio en nuestra vida y se reveló a nuestras vidas y nos salvó. En el libro de Oseas, del Antiguo Testamento, el Señor habló en su palabra y dijo que cuando su pueblo iba a ser esparcido en todo el mundo, hermanos, el pueblo de Israel se quedó sin la ley de Dios, se quedó sin los mandamientos de Dios, se quedó sin las instrucciones que Dios había dado a ese pueblo, porque sus dirigentes se las quitaron y no los dejaron más estudiar la palabra de Dios, y se desviaron y se perdieron. Pero Dios siempre había demandado en ese pueblo la obediencia, la aplicación a la palabra, la observación a sus estatutos, y Dios había puesto su palabra con ese propósito para que ellos estuvieran conscientes de eso. Pero ellos pecaron y se fueron y se esparcieron. Entonces ahora, andando perdidos, sin conocer el mensaje de la palabra de Dios, ¿cómo nosotros podíamos obedecer a Dios? Nosotros no podíamos obedecerlos. Entonces en Oseas dice: ¿será que en aquellos tiempos, en aquellos días, hablando de los últimos días, nuestros días, los días pasados, dice, yo voy a buscarlos, voy a buscar a mis ovejas y yo los voy a salvar de pura gracia? ¿Qué quiso decir, hermanos? Pues que nosotros no conoceríamos de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, no conocíamos nada de Dios. No conocíamos nada de la Biblia, no conocíamos nada de su palabra, estábamos ignorantes completamente de su palabra. Pero el Señor, por su gracia, nos salvó. No hicimos nada por nuestra salvación. El Señor nos salvó y nos rescató, nos cambió, nos perdonó. Y como dice el canto, bendito día, ya no voy a ser igual. Y explicaba yo 2 semanas atrás que nosotros nos criamos en un ambiente en donde pecábamos todas las semanas, pero el domingo íbamos con el Padre, le confesamos al Padre, y el Padre nos ponía un castigo de un Ave María, un Padre Nuestro, y ya nos íbamos a la casa contentos y tranquilos. Y volvemos a pecar, y el próximo domingo otra vez estábamos ahí, y Padrecito, perdóneme, y el Padrecito pues nos perdonaba. Y basado en eso, parece que este texto se fuera de esa índole, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es una realidad. Pero ¿qué pasaría, hermanos, que nosotros viniéramos continuamente al Señor cada 8 días? El viernes yo les decía a los hermanos, yo no sé si ya Dios está cansado de nosotros, de que todo el tiempo venimos, ay, perdóname, Señor, y todo el tiempo confesamos, ay, somos pecadores, hacemos lo malo delante de Dios. Y aunque eso es cierto, no nos toca a nosotros predicarlo ni proclamarlo de que nosotros somos pecadores, faltamos a Dios. ¿Y por qué es porque le faltamos a Dios? ¿Por qué es porque pecamos delante de Dios? Porque creemos que tenemos un Salvador que perdona nuestras faltas, que perdona nuestras iniquidades. Y eso es una realidad y es una verdad. Cuando nosotros venimos al Señor y le pedimos perdón, nos arrepentimos, y Él hace ese milagro de perdonarnos. Pero Dios nos dice, vete, no peques más. Entonces
la falta de temor de Dios se debe a un poco conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Fuimos creados, fuimos educados hasta en nuestros días de que tenemos un Dios de gracia y que la gracia del Señor lo hace todo. Amén. Y eso es lo que en el sentido congregacional de la iglesia hay ese sentir de que Dios ya lo hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Y yo creo que eso está muy mal enfocado. Esta mañana vamos a enfocarnos en eso y vamos a declarar que Dios es fiel y justo. Hace unos días hablé acerca de la obediencia a Yahweh y también hablé cómo nosotros vamos a aprender de la palabra de Dios, cómo nosotros vamos a recibir el mensaje de Dios si no estudiamos, si no ponemos atención a lo que Dios dijo. El Señor le dijo al pueblo: haz congregar al pueblo, dice, varones, mujeres, niños y los extranjeros que estuvieren en tu ciudad, para que oigan, para que aprendan y teman a Yahweh vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Él puso, hermanos, su condición, su legado para nosotros. Cuando Él recibe al pueblo en el monte del Sinaí, se celebra una boda. Dice que ese acto fue un acto de boda que los judíos siempre celebraban. En el cielo estaba la Shekinah de Jehová, estaba la nube cubriendo al pueblo, y el Señor, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, el Dios que nadie ha visto, dejó oír su voz. Y les dijo: ese es el contrato que yo tengo con ustedes como pueblo de Dios. Ustedes van a obedecer mis leyes y yo voy a defenderlos y a estar con vosotros. Y les enumeró un sinnúmero de bendiciones. Y el pueblo dijo: sí, te vamos a obedecer. Pero después no le obedecieron. Entonces, hermanos, Dios en su misericordia hizo que eso quedara escrito. Imagínense ustedes, Dios le da su ley, su Torah a Adán. Adán era súper inteligente, era una computadora, él se la grabó y ya se la transmitió a sus hijos. Y Noé recibe de él, de Adán, recibe de Matusalén la Torah increíblemente, porque era gente sabia y entendida, solamente oralmente. Abraham recibe también la Torah y los mandamientos de Dios, hermanos, y oralmente, porque eran gente inteligente, gente que disponía de esa sabiduría para transmitir a sus hijos. Pero en el monte Sinaí la escribe para que quede escrita y nosotros aprendamos y entendamos cuál era la voluntad de Dios y qué era lo que Dios quería de nosotros, que nosotros guardásemos y que nosotros pusiésemos atención. Entonces Él la escribe en tablas, la escribe en la piedra, la escribe, hermanos, en libros, en pergaminos, y fue escrita y distribuida para el pueblo del Señor, para que ellos aprendiesen lo que Dios quería de ellos. ¿Qué pasa, hermanos? Que los reyes, hermanos, los sacerdotes se hicieron malvados, perversos, escondieron las instrucciones de Dios, el pueblo se desvió a la idolatría y lo que son las cosas. El primer mandamiento, el primero y segundo mandamiento habla de que no debemos de tener dioses ajenos delante de Dios. Y hermanos, todo eso fue ocultado y algunas cosas fueron hasta quitadas con tal de llevar al pueblo a la idolatría. Y así fue como el pueblo se perdió. Ahora vamos a empezar y vamos, hermanos, a ver qué clase de servicio le estamos dando al Señor. ¿Cuál es el servicio que nosotros le damos al Señor? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para el Señor? El Señor le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo, predicar el evangelio y las cosas que yo les he enseñado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó? Pues lógico, les enseñó la Torah. No existía el Nuevo Testamento y Él les enseñó la Torah. Vayan, predíquensela, dígansela al mundo para que el mundo se vuelva a mí y yo estoy con vosotros. Pero, hermanos, a través del tiempo y últimamente el problema que estamos sufriendo es el problema de la gracia, que no entendemos. Si el Señor viniera a nuestras vidas y nos preguntara: ¿qué es el servicio que estás haciendo tú? ¿Qué le podemos decir al Señor? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Señor, yo he confiado en tu gracia. Yo no he hecho nada porque tú lo hiciste todo. Yo no tengo que hacer nada, ni moverme, ni hacer nada, porque tú, Señor, lo hiciste todo. Tu gracia
me salvó, tu gracia lo hizo todo, yo no hago nada. Hermanos, lo que Dios requiere de nosotros es que nosotros temamos al nombre del Señor, que nosotros le sirvamos con integridad, con verdad, quitando de entre vosotros los dioses, dice, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Cuando Abraham, hermanos, estaba al otro lado del río, él servía a dioses paganos, dioses abominables. Y hermanos, cuando el pueblo fue llevado a Egipto, los egipcios tenían un sinnúmero de dioses, dioses que se multiplicaban. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la India hay miles, millones de dioses que a veces ni sus nombres sabe la gente. El mundo se ha llenado de idolatría, se ha llenado de dioses paganos, y eso a Dios no le agrada. Y uno de sus mandamientos dice que no debemos de tener dioses ajenos delante de Él, porque Él es un Dios celoso. El Señor nos manda y nos dice, sirvan a Yahweh, sirvan al Señor. ¿Cómo nosotros le vamos a servir? No le vamos a servir porque nos salvó. Él, por su gracia bendita, un día nos encontró perdidos, nos habló, nos chifló, oímos su voz, nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos transformó, nos hizo libres de condenación, libres de todo espíritu inmundo, y nos puso, hermanos, a que estudiáramos su palabra bendita. Él lo hizo por nosotros, Él lo hizo. Ahora nosotros, al leer su palabra, nos encontramos con que Dios tiene mandamientos, con que Dios tiene estatutos, con que Dios le agrada esto, con que Dios le agrada aquello, y con que Dios demanda de nosotros la fidelidad. Dios demanda de nosotros que le sirvamos con integridad, que le sirvamos con verdad, que estemos dispuestos para obedecer su palabra. Dios nos manda eso, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta mañana. Amén. ¿Cuál es nuestra decisión cuando nosotros vamos a servir al Señor? ¿Se acuerdan ustedes cuando vino el primer amor a nuestra vida de Jesucristo? Oh, hermanos, ese primer amor, ese entusiasmo de buscar al Señor, ese entusiasmo de servir a Dios. Oh, hermanos, ese gozo que había dentro de nosotros nos hacía, hermanos, desechar todas las cosas. Yo recuerdo que cuando iba a la iglesia por primera vez, iba expectante que iba a decir el pastor. Yo no sabía absolutamente nada de la palabra de Dios, pero cuando yo iba, hermano, llevaba un papel, una libreta. Siempre cargué mi libreta, mi himnario, mi Biblia, y estaba, hermanos, apercibido qué era lo que el pastor decía. Y yo ponía ahí, apuntaba los textos y decía, oh, qué bonito dice, y me consolaba y decía, oh, esto es lo que Dios manda de mí. Entonces, hermanos, nuestra decisión para servir a Dios fue derecha. ¿me? Cuando nosotros aceptamos y Él nos salvó y Él nos perdonó, nosotros sentimos su presencia y dijimos, vamos a servir al Señor, vamos a buscar del Señor. Y dice, hermanos, en Proverbios 8, el temor del Señor es detestar el mal. Nosotros no podemos, hermanos, participar del mal. Nosotros no podemos decir, no, pues está bien, yo creo que a Dios sí le agrada eso. Yo creo que, no. Lo que a Dios no le agrada, no le agrada. Entonces, lo que a Dios no le agrada, nosotros debemos de desecharlo. Y habla, hermanos, personalmente dice, el temor del Señor es detestar el mal. Y luego dice, yo detesto la soberbia. Yo detesto el orgullo. Yo detesto la mala conducta y la boca perversa. Cuando nosotros detestamos esto, hermanos, entonces nosotros tenemos lo que se llama la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Nosotros, cuando venimos a Cristo, Cristo nos perdonó. Él murió en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados y eliminó el pecado de nuestras vidas. Él, hermano, nos transformó y nos cambió y nos dio el poder de su Espíritu Santo para discernir entre lo bueno y lo malo, y para discernir entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y como resultado nos libró de la ley del pecado. El pecado ya no se iba a enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor eliminó esa ley. Él cortó con esa ley que había de pecado. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, hermanos, que antiguamente el pueblo de Dios, aunque conocía la palabra de Dios, aunque conocía sus mandamientos, ese pecado que estaba en ellos era un pecado que no podía ser quitado. Los sacrificios de los animales que ellos sacrificaban, los chivos, las vacas, los borregos, todo lo que ellos hacían, nunca pudieron quitar un pecado del mundo, nunca. Solamente cubría esos pecados, pero si los cubría hoy, mañana había otros y otra vez cubierto. Pero cuando Cristo viene, derrama su sangre preciosa, Él nos libra y quita la ley del pecado. Y San Pablo dice: vosotros debes guardaros puros y santos, porque no estás bajo la ley del pecado. El pecado ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo. Y si Él tuvo la victoria, nosotros tenemos la victoria. ¿Cuántos creen eso? Nosotros lo creemos. Nosotros creemos que Dios es victorioso y que nosotros también tenemos la victoria. Entonces cabe, hermanos, en nuestra vida como cristianos, que si Cristo venció el pecado y si Él nos liberó de la ley del pecado, que ya no estamos sujetos al pecado, porque Él nos liberó. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos sentido común, ahora nosotros tenemos autoridad para detestar el mal, para detestar la soberbia, para detestar el orgullo, la mala conducta y la boca perversa. Y no podemos decir: oh, no, es que yo así soy. No, no, no. Cristo nos cambió, Cristo nos transformó, Cristo hizo de nosotros una persona. Somos nosotros los que les damos lugar a eso malo y volvemos a ser esclavos del pecado. Y cuando somos esclavos del pecado, siempre pedimos a Jesús para que nos perdone. Dios nos perdona, pero si nos hacemos esclavos del pecado, nosotros ya estamos más propensos a pecar. Ya estamos más propensos a hacer lo malo. Decía en la clase del Evangelio de San Juan que Pedro, hermanos, le era fácil morir por Cristo. Cuando lo tomaron preso a Jesús, él sacó la espada y se puso a espadazos con uno de los soldados y hasta le cortó la oreja. Le iba a cortar la cabeza, pero aquel se agachó, le cortó la oreja y no le importaba morir por Cristo. Es fácil morir por Cristo. Lo difícil es vivir por Cristo, porque en Cristo, ahora nosotros que estamos en Cristo, ¿en qué nos enfrentamos? En un mundo malo, perverso, en un mundo pecador, hermano, en un mundo en que tu mente, tus ojos, tu boca se desvían y se quieren ir por otro lado. Siempre y cuando tú puedas encontrar la base para tu vida, en qué apoyarte para no faltarle a Dios, entonces tu vida de cristiano será una vida de éxito en Cristo Jesús. Cuando no falte el temor de Dios en tu corazón, cuando tú le sirvas en verdad y estés consciente de lo que tú eres delante del Señor, lo que tú vales delante de Dios, lo que Dios hizo en tu vida, entonces tú le podrás agradecer al Señor. Y dice: no, no a la soberbia, no, no al orgullo, no, no a la mala conducta, no, no voy a hablar perversidades. Hermanos, cuando no conocíamos de Dios, era lógico que hiciéramos todo eso malo. ¿Por qué? Estábamos como esclavos del pecado. Pero cuando Cristo nos hizo libre, estamos libres del pecado. Ahora podemos dominar el pecado. ¿Sí o no podemos, hermanos? ¿Sí o no podemos? Amén. Podemos dominar el pecado. Pero ¿cómo nosotros vamos a encontrar una base para que nosotros podamos serle fiel al Señor? Entonces el Señor, nuestro Dios, en su misericordia les da sus mandamientos. Y por medio de sus mandamientos, el pueblo puede entender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Amén. Cuando usted está con una persona y tiene tiempo de estar con ella, por ejemplo, su esposa, usted sabe lo que a ella le agrada. Su esposa sabe lo que a usted le agrada. Dios, hermanos, hizo un pacto con su pueblo y se casó con su pueblo Israel y les dio, hermanos, su contrato de matrimonio en sus 10 mandamientos. Y les digo: yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí.
no os inclinarás a ellos, no los adorarás, porque yo soy vuestro Dios celoso. ¿A quién de ustedes le gustaría que su esposa anduviera con otro? A nadie, hermanos. Entonces Dios hace ese contrato matrimonial con su pueblo y les declara qué es lo que a Él le agrada. Y dice, si ustedes hacen mi voluntad y ustedes cumplen con mi contrato, miren, lean Deuteronomio 28 y todas estas bendiciones les van a venir a sus vidas. A veces queremos bendiciones, hermanos, con nosotros con transgresiones. Cuando nosotros transgredimos a Dios, le faltamos a Dios y hacemos perversidad y ofendemos a Dios, hermanos, y nosotros reclamamos sus promesas y sus bendiciones. ¿Cómo Dios va a bendecirnos y a darnos bendición? No podemos. Ahora, quiero que entiendan algo, hermano, que cuando nosotros le hablamos a la gente acerca de las instrucciones, de la ley de Dios, lo primero que dice la gente, ¿y por qué yo? Yo soy bueno, no tomo, yo no fumo, yo no le pego a mi esposa, yo soy bueno. Basado en esto, hermanos, la gente se recrea en su bondad. Dios no quiere gente buena. Amén. Dios no quiere gente buena, porque no hay gente buena. Dios quiere obediencia. A Dios no le interesa lo que tú hagas, a Dios no le interesa tu forma de actuar en tu casa, si actúas correctamente, cómo vives tú. Lógico, somos humanos, somos carne y tenemos nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestros familiares y nos desarrollamos en nuestra educación, pero a Él le interesa que tú puedas de una forma, de otra, observar y saber qué es lo que a Él le agrada. Me voy a regresar porque tengo algo importante que San Pablo le dijo a las personas y que ustedes tienen que ser conscientes de eso. No lo puse en la pantalla, pero se lo buscan en Colosenses 3:5 y ustedes me siguen en la lectura. Entonces nosotros vamos a ver cómo el apóstol les recomendaba que la gente tuviera su vida personal. Su vida personal. Y les decía, entre otras cosas, hermanos, el capítulo 3 de Colosenses, capítulo 3, verso 5, le decía: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también anduvisas en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, quiero que ustedes entiendan algo, hermanos, que es muy importante. Ofender la santidad de Dios es un pecado muy grave. Pero ofender, hermanos, la autoridad de Dios es un pecado más grande. ¿Por qué digo esto? Porque miren ustedes, cuando David pecó y tuvo fornicación y tuvo adulterio y fue mentiroso y mató y mintió e hizo cuanta cosa él quiso, estaba ofendiendo a la santidad de Dios. Pero David nunca se oponía a su palabra, nunca desobedecía su palabra de autoridad, de violar, hermanos, lo que Dios le mandaba a él personalmente. Cuando él le hablaba, él siempre obedecía, aún cuando Dios le castigaba y le hablaba y le decía: te voy a hacer esto, él decía: lo merezco. No merezco. Pero cuando el hombre, hermanos, desobedece su autoridad, la autoridad de Dios, lo que Dios estableció como una ley, es importante que nosotros observemos esa ley de Dios, porque eso es lo que Dios determinó que hiciéramos. Cuando el Señor Jesús vino y los fariseos y los saduceos querían que Él faltara a la ley y lo andaban buscando para que faltara a la ley, ellos dicen: yo quiero que ustedes piensen, yo no he venido a quitar la ley. Ni lo piensen siquiera, ni se lo imaginen, ni se tengan una idea equivocada. Yo he venido
para establecer, para cumplir, para enmendar, para promover, para establecer los principios de Dios, las instrucciones de Dios a vuestras vidas correctamente. Si ustedes ven a muchos predicadores dicen, no, la ley ya pasó, no necesitamos guardar la ley, ya el Señor nos redimió de la ley, ya estamos libres de la ley. Y hermanos, ¿cómo es posible que eso suceda en nuestras vidas? ¿Cómo es posible que porque la gente se pasa a los semáforos, porque la gente no obedezca a la Constitución, como la mayoría no la obedece, pues hay que quitarla? Eso no es verdad, hermanos. Dios estableció desde el principio lo que a Él le agrada, lo que lo que nosotros debemos obedecerlo. Él lo estableció y lo dejó establecido, escrito, para que nosotros nos orientásemos y decíamos qué es lo que me hace, qué es lo que tengo yo para buscar al Señor. Entonces, una de las cosas que tú tienes a tu favor es esto. Número 1, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Número 2, tu voluntad de agradar a Dios. Tu voluntad de agradar a Dios. Amén. Tú sabes lo que a Dios le agrada. El Espíritu Santo de Dios te da testimonio. Miren ustedes, en el matrimonio se firma un papel y dice, ahora tú serás fiel hasta que la muerte os separe. Y cuando tú firmas ese papel, estás consciente de eso. Ya no vas a andar buscando otra mujer. ¿Por qué? Eso no es agradable. A tu esposa no le va a gustar. A ti tampoco te gustaría que tu esposa anduviera con otro. Bueno, ese contrato tiene cierto valor en nuestros días. Digo cierto valor porque muchos no lo cumplen. Pero la palabra de Dios es firme. Y hermanos, es importante que nosotros podamos observar y tener algo en lo cual nos recuerda a nosotros qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Algo que nosotros tenemos que buscar para agradar al Señor. Amén. Y voy a continuar. La dicha de gozar de la obediencia a sus mandamientos, el salmista en el Salmo 112 dice, aleluya, cuán dichoso es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Cuán dichoso es el hombre que teme al Señor. Ahora, hermanos, fíjense ustedes que Dios en su misericordia al pueblo de Israel le dio varias órdenes que ustedes, yo se las voy a pasar rápido, no me voy a tardar mucho. Le dio varias órdenes para que ellos recordaran, para que ellos tuvieran en cuenta, para que ellos se enfocaran. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese enfoque que ellos hicieron, literalmente, no lograron ellos asimilarlo en sus vidas. Algunos sí, claro, algunos sí lo hicieron, pero otros no. Eso que Dios les mandó que hiciese, los trajo a una religiosidad que más tarde el Señor tiene que decir, yo voy a buscarlos y cuando yo los busque y yo haga mi pacto con ustedes y ustedes sean mi pueblo, yo voy a poner mis leyes en sus corazones. Entonces, cuando Dios pone sus leyes en nuestros corazones, nuestra actuación será diferente. Pero al pueblo, cuando el Espíritu Santo no actuaba en los seres humanos, Él les enseñó algunas cosas que todavía lo traen. Hoy en algunas predicadores he visto que traen unos listones aquí y al principio dije, miren, se traen unos listones, pero yo no sabía que se podía poner en los sacos, 4 listoncitos. Pero mire lo que el Señor les dijo. Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando veáis os acordéis de los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. No miréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos en pos de las cuales os prostituyéis. Ellos traían sus cordones, hermanos, aquí. Yo no sé si alguna vez alguien va a tener que usar sus cordones. Y así, hermanos, cuando vean los cordones y vean una muchachona, no se le quede mirando. Ah, caray, no. Mis cordoncitos aquí me recuerdan que no debo de hacer eso. Pues eso era efectivo en algunos, es efectivo en ciertas gentes. Cuando el temor de Dios está en el corazón. Cuando el temor de Dios no está en el corazón, se para el fariseo y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este.
pecador, malvado, perverso. No, yo doy diezmo, yo ayuno, yo hago todo. Y aunque aquel pobrecito estaba allá, Señor, ten misericordia de mí, yo también ayuno, yo también oro, pero pues, ¿qué te puedo decir? Te necesito, no soy digno de mirarte a los ojos. Entonces cuando Dios les da estas cosas, se las da y les dice, ok, si no van a traer la Biblia en la mano, que ahora ya ni la quieren traer los hermanos, traen sus teléfonos, sus iPads, quieren leer y a veces ni lo encuentran. Yo prometí no volver a agarrar algo así como para dirigirme a la gente, porque en un barco allá en Israel no había mi Biblia, no estaba mi Biblia, y saqué el teléfono, me perdí. Pero antes los cristianos, hermanos, iban a la iglesia con Biblia. Antes los cristianos iban a la iglesia con su himnario. Antes los cristianos iban a la iglesia con su cuaderno de notas, a ver qué dice el pastor, qué textos nuevos sacaba, porque pues no se leía la Biblia. Ustedes, gracias a Dios, leen la Biblia, pero algunas personas no sabían si la Biblia realmente decía así. Entonces Dios les pone eso que ellos hagan. También les dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim manda que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y ellos hicieron estas tiras, hicieron estos pergaminos que se ponen en la frente, que son pasajes bíblicos de las instrucciones de Dios, y ellos por medio de eso se recordaban los mandamientos de Dios, y era una forma de expresar que ellos estaban observando y cumpliendo los mandamientos de Dios. Digo otra vez, estas cosas se convirtieron en religiosidad que a muchos no les ha aprovechado, porque no tienen la palabra de Dios en su corazón. Pero no lo hizo Dios con esa intención. Dios lo hizo para que, lo que les dije anteriormente, para que cuando lo veas, que lo traes en tu cabeza, ni se te ocurra tener malos pensamientos. Por eso se lo ponían aquí en la frente, para que ni si se les ocurriera en sus manos, ni se le ocurriera andar robando cualquier cosa. Ellos tenían eso como una señal. Hay algo, hermanos, que me llamó la atención de Israel. Cuando usted entra en el gate de los leones, en la pared hay una mesusa, y todos, miren, todos, absolutamente todos los que yo vi pasar, que eran judíos, pasaban y tocaban la mesusa. Y esto les recordaba sus raíces de ellos, lo que Dios quería para ellos, que ellos recordaran sus leyes. ¿Ok? Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ahí esa parte de la mesusa tiene un texto que es el Shema de Israel, que dice, oye Jehová, vuestro Dios uno es, y llamarás a Jehová con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu poder. Y dijo, y estas palabras se las enseñarás a tus hijos andando en el camino y donde quiera. Ahora, fíjense ustedes algo que es importante. Por lo regular no hacemos esto. Por lo regular vamos a la iglesia y enseñan a nuestros hijos, ahí los instruyen, y muchas veces nosotros no enmendamos eso en nuestros hogares. Qué bueno por lo que los hacen. ¿Okay? Porque cuando usted le pone en su mentalidad a su hijo que él es un hijo de Dios, que debe de portarse como un hijo de Dios, en donde quiera que ande, él es un hijo de Dios, que no pierda su enfoque en Dios, ellos van a actuar así correctamente. Entonces ustedes deben de aprender. Dice la Biblia en hebreo, dice, ustedes hermanos, hermanas, aprendan de sus pastores. ¿Cuál ha sido su fe? ¿Cuál ha sido el resultado de su fe? ¿Qué es lo que ha pasado en sus vidas? Vean si les está yendo bien por lo que están haciendo. Entonces, como pastores, hermanos, siempre tratamos de recomendarles el temor de Dios, de presentarles al Señor, de predicarles mensajes como estos para que agarremos la onda y entendamos. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Cómo se crean nuestros hijos? Con la doctrina del mundo.
con lo que el diablo les enseña. Y ahí, hermanos, el diablo está dispuesto para tomar, y casi no se preocupa mucho de los que son malvados. Esos son míos. Se preocupa mucho de los que son correctos, de los que se ven diferentes. Entonces él lucha y mete todo su veneno en contra de ellos para ganárselos para él, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ese cuidado de inculcarles a nuestros hijos el respeto, el temor de Dios, hacerles ver que son hijos de Dios? Ellos lo llevan en su corazón y en sus mentes. Cuando ellos crecen, ellos van a crecer con este sentimiento. Recuerdo que una de mis hijas me decía: ay, papi, ya no aguanto a una niña en mi clase. Cómo me molesta y me pega y yo no sé qué hacer. Ay, por favor, dime qué hago. ¿Cuál era mi instrucción? No, mi hija, no te dejes, dale. Si te da, pues dale también. No, hermanos, eso no se puede ser así. No, mi hija, ora a Dios. Tú eres hija de Dios, tú tienes poder para dominar eso. Prueba. Y va, y cuando llega a la escuela se mete al baño y ahí viene la niña, pone a orar y clama y reprende y hace todo lo que le dijimos que hiciera. Cuando llega a la casa dice: papi, sí trabajó. Dice: mira, me trata re bien ahora. Sí trabajó. Probablemente sea un caso, hermanos, infantil, pero es un caso real que nosotros debemos de vivir. Ustedes tienen muchos años de conocernos. Algunos tienen 28 años de conocernos. Ustedes han visto nuestro caminar con el Señor. Han visto a nuestros hijos cómo han caminado. No ha sido fácil, pero gracias a Dios aquí están. Ahora nos encontramos con una nueva generación. Ahora tenemos nietos. Esos nietos, ahora ¿qué va a pasar? Nos van a poner de mal. Y todo lo que sus padres aprendieron, nuestros nietos van a andar haciendo estragos. ¿Por qué, hermano? No lo han hecho porque hay una enseñanza práctica en sus hogares, porque hay alguien que les está enseñando, inculcando la palabra del Señor, recordándoles que ellos son hijos de Dios y por lo tanto, como hijos de Dios deben actuar. El año pasado o el antepasado, no sé, fuimos a la graduación de mi nieta Seila y estaban algunas personas que nos conocen y la niña, pues ella es Seila Colón, no es Mauricio, aunque es Mauricio, pero es Seila Colón. Y dijeron: Seila Colón, y pasó Seila: esta niña es la mejor niña de la escuela, esto para allá, premios para acá, premios para allá, premios por todos lados. Gracias por esta niña que ha sido una bendición. Bueno, dijeron bendición, que ha sido un ejemplo para la escuela. Y nosotros oyendo, that was good. Pero la gente, hermanos, dice: cuando vino mi nieta con nosotros, llegó esas personas que nos conocen: esta es su nieta, cuántas cosas dijeron bien de ella. Hermanos, no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero ¿qué pasa? La ley de la casa, la enseñanza de la casa, el cuidado de los padres, la exhortación de los padres: no hagas esto, no hagas aquello, tú eres hija de Dios, busca esto, haz cosas prácticas, busca del Señor, no te lleves con la gente, no pelees, no hagas esto. Todas esas cosas en la casa se aprenden y nuestros hijos seguirán ese mismo camino. ¿Cuánto es gloria a Dios? Díganlo, hermanos, díganlo. Porque si ustedes lo hacen con sus hijos, ustedes van a encontrar buenos resultados en sus hijos. Dios va a poner a tu vida en alto, te va a bendecir como Él dijo en su palabra bendita: vas a ser cabeza y no vas a ser cola. Es la promesa del Señor: cuando tú guardes mis mandamientos, cuando tú guardes mis preceptos. Este año mi nieta Kia se fue a la escuela, a una de las escuelas muy famosas en los Estados Unidos. Y hermanos, con ese sacrificio y una escuela bien cara, fue a estudiar. Tiene 3 meses, no sé, 4 meses, no recuerdo. Pero le llama a mi hijo, tiene 6 meses, y le llama a mi hijo y dice: papi, ya estoy trabajando. Y me dijo rápidamente: ¿qué? Te mandamos a la escuela para estudiar, no para trabajar. ¿Cómo está eso? A ver. No, Eri, dice: estoy trabajando en la escuela. ¿Cómo que en la escuela? Sí, dice: hay unos niños que no aprenden, que les cuesta trabajo entender al maestro y me los han dado a mí. Pero ¿sabes qué? Me pagan.
3 niños en la escuela y le paga por enseñarles. ¿Qué están diciendo? 6 meses y ya está enseñando en la escuela donde fue a aprender. Hermanos, si tú buscas al Señor, si tú guardas sus mandamientos y le enseñas a tus hijos los principios de Dios, Dios los va a poner arriba, porque Él prometió que estarían arriba y nunca estarían abajo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Hermanos, es la palabra de Dios la que se cumple perfectamente en nuestras vidas. A Dios sea la gloria. Amén. A Dios sea la gloria. Otra de las cosas que los identifica a ellos es la kipá. Es un gorro ritual judío en forma de cúpula que sirve para cubrir la cabeza. Representa la cercanía de cada judío que tiene con nuestro Elohim y el triunfo de la humanidad sobre el ego. Bueno, hermanos, qué bueno. Si eso fuera así para nosotros, si tuviéramos ese sentir, esa kipá sería una bendición. Esa kipá nos haría a nosotros una increíble bendición. ¿Se imagina sin ser egoístas cuando manejas y alguien se te atraviesa? Pásale, hermano, pásale, Dios te bendiga. Y eso sería una tremenda bendición. Dios se lo da a su pueblo, hermanos. Ellos lo llevan, es para proclamar su orgullo como pueblo de Dios. Y dentro de las comunidades ortodoxas, los hombres son los únicos que la utilizan, ya que es un mandamiento encomendado únicamente a los miembros masculinos. La ley judía exige que los hombres se cubran la cabeza como señal de reverencia a Dios cada vez que estudian la Torá, bendicen algo al entrar en la sinagoga, ellos se ponen su kipá. Nos recuerda que debemos comportarnos como dice la ley divina y no ceder a nuestro ego, ya que Dios se encuentra arriba de nosotros y observa nuestras acciones. Hermanos, ¿se imaginan ustedes? Ahora, déjenme decirle como cristianos, ¿ok? Como no somos el pueblo de Dios, lo podemos traer. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos traer? Lo podemos traer, somos pueblo de Dios. Entonces déjenme decirle algo como cristianos. Aquí, hermanos, aquí debe de existir la presencia del Espíritu Santo. Aquí y aquí. Para que así, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos ayude para cuando venga cualquier egoísmo, cualquier envidia, cualquier chisme, cualquier palabra deshonesta, que el Espíritu Santo nos recuerde. Ellos se ponían, hermanos, en la frente unos pergaminos con unos textos ahí escritos, en sus manos se ataban unas cintas y así ellos recordaban los mandamientos del Señor. Pero, hermano, tú tienes el poder del Espíritu Santo, tú tienes la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que hace que no podamos obedecer los mandamientos de Dios? ¿Será que sería bueno que usaras unos tzitzit? ¿Será que sería bueno que usaras una kipá? ¿Será que en tu casa para salir, en lugar de venir peleando con tu esposa, llegaras y tocaras la mesusa, Señor, guarda mi hogar, guarda mi vida, mi camino por... ¿Será que si fuera necesario todo eso? Si fuera necesario, pues qué bueno que lo pudiéramos hacer. Pero si tú has aprendido a tener una relación con el Señor personal, hermanos, tu vida va a ser una vida de bendición y de victoria. Amén. El talí es el manto de oración. Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles que se hagan franjas con los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan cada franja de los bordes con un cordón azul y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos en los cuales os prostituéis, para que os acordéis y hagáis los mandamientos y seáis santos para vuestro Elohim. Hagan esto. Y yo tengo mi talí y a veces me lo pongo y hago ceremonias con él y gloria a Dios y me recuerda la presencia del Señor. Pero, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos en el Señor, pues qué bueno que lo hiciéramos y qué bueno si eso nos recordara. Los niñitos judíos van con sus gorritos a la escuela, tranquilos, serenos. Ellos van con su Torá a la escuela, con su Biblia a la escuela. Ellos son instruidos en eso, hermanos.
Sus padres se han encargado de enseñarles que ellos son un pueblo santo, que ellos son un pueblo escogido, que es un pueblo bendecido, que es un pueblo que Dios tiene sus ojos sobre ellos, que es un pueblo que ha sido rescatado de entre las naciones, que es un pueblo santo, un pueblo único. ¿No es lo que somos nosotros, hermanos? ¿No somos su pueblo? ¿No nos compró con su sangre? ¿No dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre? ¿No Dios nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable? ¿No Él derramó su sangre por nosotros? ¿No Él hizo un llamamiento personal y nos llamó y dijo: hey, yo, hey, Augusto, hey, Lucía, hey, Otoniel, vosotros sois pueblo santo? ¿Cómo lo vamos a honrar? ¿Cómo nos vamos a acordar? Soy pueblo santo, soy pueblo santo, soy pueblo santo, soy pueblo santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Repito, a estas personas que lo hacen para que ellos se puedan identificar. Recuerdo cuando llego de Israel y vienen varios judíos con sus kipá, cuando bajan al aeropuerto, aquí son mal mirados, son discriminados, la agarran, la cubren, se la meten a la bolsa. Pero tú, como cristiano, te la pones en el corazón. ¿Para qué? Para recordar los mandamientos de Dios y para recordarte que eres un pueblo de Dios. El temor a Yahweh y la obediencia trae la bendición. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tus casas, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. ¿Qué de malo tiene, hermanos? Cuando él se expresa, hermanos, el salmista se expresa en los salmos, él dice: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque como los cielos están sobre la tierra, así es la grande misericordia de Dios para los que le temen. Temer al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a aquellos que le temen. Dios, hermanos, es lo que está pidiendo en estos momentos a su iglesia. Que lo tomen en cuenta, que lo tomen en consideración, que tomen en su posición como pueblo de Dios. Si quiere ponerse, póngaselo. Si quiere poner equipa, póngasela. Algo que le recuerde. Si quiere poner los mandamientos de Dios en su libro, algo que le recuerde. ¿Saben qué, hermanos? Los cristianos aprendimos algo. Y más adelante les voy a decir que los cristianos aprendimos algo para estar cerca de Dios. ¿Y qué es lo que aprendimos que está cerca de Dios? ¿Qué? La alabanza. Amén. ¿Cuántos dicen amén por esto? La alabanza. Usted pone la alabanza y se sienten cerca de Dios. ¿Qué otra cosa aprendimos? La oración. Como cristianos, hermanos, ¿qué cosas podrán recordarte los mandamientos del Señor? El apóstol exhorta a los hermanos de Tesalónica y les dice, vean conmigo, las adiciones que hay ahí de letras son salmos y son pasajes de la Biblia de otros libros, no solamente de salmos. Dice el apóstol a los hermanos en Tesalónica: mirad que ninguno pague mal por mal. El Salmo 119 dice: no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Si tú andas en los caminos de Dios, si estás observando los mandamientos del Señor, si tú eres un hijo de Dios con el Espíritu Santo de Dios, no haces iniquidad. ¿Por qué? Porque tú estás caminando en los caminos de Dios. Y luego dice: estar siempre gozosos. Dice el Salmo: felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de agua. Oh no, hermanos, pero eso ya se quitó. ¿Cómo se va a quitar esa tremenda bendición para nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo se va a quitar? Ahora, algo que aprendimos de nuestros pastores es orar sin cesar. Dice: si algo aprendimos de nuestros pastores que nos enseñaron fue a orar. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración nos acerca a Dios.
Porque cuando nosotros oramos a Dios y tomamos esa bendición de recordarnos a nosotros que somos sus hijos en la oración será una arma poderosa a tu vida que te ayudará a estar cerca de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan a la 1 de la mañana y son las 6 de la mañana y está todavía orando al Señor. Yo no sé si a alguien así es, pero algo que he visto en mi esposa es eso, que la oración le ha ayudado a ella para estar cerca de Dios, para obedecer los mandamientos del Señor y para enmendarlos en donde quiera que andan. A veces hasta me da risa a mí que me dice, oh no, mira, ese joven necesita dinero, hay que darle algo. Y le digo, tú peleas por todos, tú peleas por todos. Yo también quiero una soda, a ver, cómpramela también. Y claro, me la compra, ¿no? Pero anda preocupada por todos, hermanos. La oración es algo que nos enseñaron nuestros pastores. Qué bueno. El leer su palabra es algo que nos enseñaron nuestros pastores. Qué bueno. Pero el que nosotros la imponemos, que nosotros la implementemos en nuestras vidas, que nosotros tengamos ese cuidado de poder saber, voy a la iglesia, llamo mi Biblia, gloria a Dios, que sepan que soy hijo de Dios. Qué bendición, qué gozo, qué alegría. Algo, hermanos, yo no sé qué es lo que vas a encontrar tú para que te recuerde el mensaje de Dios en tu vida, para que te lo recuerde en tu corazón. Yo no les enseñé unas fotos, pero en mi casa, en mi cabecera, como tengo un taller de soldadura, hice unas preciosas tablas de la ley. Hice unas tablas de la ley, hice un frame de aluminio, se las coloqué, pinté de rojo el tubo y en su ley medito de día y de noche. Algunas personas antiguamente abrían la Biblia y la dejaban en la casa en el Salmo 91, Juan 3:16. Y aunque parece insignificante eso, era algo, hermanos. Ahora ya no hay nada, ni Biblias hay. La gente no trae Biblia a la iglesia. Traen celulares y cuando van a ver un texto tienen mensajes muy largos y se quedan viéndolos. ¿Qué es lo que tú puedes encontrar para saber que estás haciendo la voluntad? Te pondrás en tu frente un texto, una palabra. Te atarás en tus manos un cordón con textos que te recuerden los mandamientos de Dios. Te pondrás tu tzitzí en tu saco cuando vayas en las calles. Sepas que tus ojos no deben de prostituirse. Sepas que tu corazón no debe desviarse de Dios. ¿Será eso lo que te va a ayudar? ¿Qué es lo que te va a ayudar? ¿Qué es lo que vas a practicar para poder recordar qué es lo que a Dios le agrada? Cuando se trata de que nosotros complazcamos a Dios, nos la quitamos con que eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, la gracia. Haz lo que quieras, ve donde quieras, no importa, ya Cristo pagó, tú no necesitas hacer nada, siéntate y no hagas nada, porque ya Cristo lo hizo. ¿Creen que eso es correcto, hermanos? Pensemos por un momento en el nombre del Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Levanten la mano los que crean esto. Yo lo creo con todo mi corazón y sé en el nombre del Señor Jesucristo que las veces que yo he pecado, Él ha perdonado mis pecados. Pero me dice, pero no vengas con el mismo cuento el próximo domingo. Les platicaba que un pastor me decía, hermano, ¿qué vamos a hacer con la iglesia? Le digo, ¿por qué? Pues la gente solo viene el domingo porque es domingo, que saben que tienen que ir. Pues así nos enseñaron en la iglesia donde íbamos antes. Cada domingo, y como era domingo íbamos, no había otra cosa después en el pueblo. Y la gente sigue viviendo así. Dice, ¿qué vamos a hacer? La gente llega a la iglesia, no tiene convicciones, no tiene amor para Dios, no busca a Dios, salen y hacen perversidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablarles, vamos a traerle conciencia de manera que usted esta mañana se lleve a su vida algo que le haga la obediencia a Dios. Ahora quiero que ustedes entiendan algo.
como no vivimos bajo el pecado, bajo la ley del pecado, y Dios nos libertó del pecado, el pecado está dominado por nosotros. El pecado es dominado por nuestra voluntad. Con el poder del Espíritu Santo podemos vencer el pecado. Por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios esfuerzos no lo podemos hacer. Pero cuando nosotros recordamos los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo de Dios vendrá a nuestras vidas y nos dirá: eso no es agradable delante de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros no tenemos ese temor de Dios? Flirteamos, le cerramos el ojo a la muchacha, le echamos un piropo a la muchacha. Ay, Señor, perdóname, ay, yo soy cristiano, no debo decir eso. Que el temor de Jehová esté en vuestros corazones. Espérenme, ya me pasé. Déjenme regresarme un poquito, ¿ok? Entonces, hermanos, el apóstol les recomienda: dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Da gracias a Dios por todo, porque es la voluntad de Dios. Y Cristo, hermanos, vino y dijo: yo no voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer la voluntad del que me envió. No apaguéis el espíritu. Dice: entonces no seráis avergonzados cuando atendiese los mandamientos. No menosprecies la profecía. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. Examinarlo todo, retener lo bueno. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Absténganse de toda clase del mal. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Apártese del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios quiere nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, que sean irreprensibles para la venida del Señor. Quítese toda inmundicia. Apártese de todo pecado los que llevan los vasos de Jehová, levantando manos limpias, sin ira, sin contienda, sin contaminación. Es la ordenanza de Pablo para el pueblo de Dios. Porque vosotros sois un pueblo santo. Fiel es el que nos ha llamado, el cual también lo hará. Haz bien a tu siervo, viva y guarda tu palabra. Entonces, hermanos, aquí se trata de guardar la palabra de Dios. Que tenemos un Dios fiel y justo, tenemos un Dios fiel y justo. Y dice: Yahweh, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Él es un Dios perdonador, Él es un Dios misericordioso. Pero no lo podemos tomar de tonto, hermanos. No, es que el Señor realmente no quiso decir eso. El Señor en su palabra no quiso decir. Él lo que quiso decir es lo que nosotros creemos que quiso decir, y no lo que dice. Él perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces, hermanos, nuestra obediencia al Señor se hace visible en nuestras vidas, y lo que nosotros decidamos hacer, eso hará la diferencia. ¿Me entienden eso, hermanos? Hará la diferencia. Obedece al Señor, obedece su palabra, tendrás éxito. Tus hijos serán prosperados. La bendición de Deuteronomio 28 será a tu vida una realidad. Su protección, su ayuda será. Pasarás por pruebas y tribulaciones, es verdad, pero Dios va a estar contigo. Dios te va a defender a tus generaciones, pero tú necesitas implementar esa palabra de Dios en sus vidas y exhortarles. ¿Qué pasa cuando pobrecito, no le voy a decir nada porque se va a enojar? Hermanos, ¿cómo podemos dejar que nuestros hijos se vayan al mal, que hagan lo malo? Ay, pobrecito, es que si le digo se enoja. ¿Qué se enoja ni qué se enoja? Si eres tú la autoridad, si eres tú el responsable de ellos, mañana te van a echar en cuenta y van a decir: ¿por qué no me dijiste? Si ahora soy lo que soy, fue por tu culpa, porque no me dijiste, porque no me enseñaste, porque me dejaste hacer lo que yo quería. Eres culpable. Hermanos, en la cárcel
En la cárcel del Día de las Madres ponen tarjetas para que los hijos, para que los presos les escriban a las madres. Los hombres, hermanos, con esas lágrimas para sus madres, mandan sus tarjetas. Y el Día del Padre ponen más tarjetas también para que se mandan a sus padres. Nadie les manda a sus padres. ¿Por qué? Porque no estuvieron ahí, porque no los cuidaron, porque no los defendieron, porque no les exhortaron, porque no les dijeron, porque no tuvieron cuidado de ellos, porque nunca los regañaron, porque nunca se fijaron en ellos. Solamente trabajaban, les daban y nunca implementaron nada bueno en ellos. Hermanos, eso no es posible en los cristianos. Si tú quieres vivir como un hijo de Dios en bendición, tú lo vas a obtener. Recuerda, no estás bajo la ley del pecado. Es tu decisión. Eres tú el que decide. Eres tú el que decides ver a una muchacha o no verla. Eres tú el que decides tomar o no tomar. Eres tú el que decides mentir o no mentir. Eres tú el que decides decir chisme o no decirlo. Eres tú el responsable. No estamos bajo la ley del pecado. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Para terminar, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim? ¿Qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Y aquí es donde entra, hermanos, el proceso de lo que nosotros hemos creído. Porque quizás si alguien viene con su equipa, ya, este es religioso. Pero no debemos de verlo así, hermanos. Debemos de ver que algo es algo. No que a veces salimos como los animalitos sin orar de la casa. No estamos. Dicen que si quiere el burrito, da una media vuelta, y cuando se levanta da media vuelta y se para y ya está dando gracias a Dios. Pero nosotros salimos sin nada. Pero eso sí, hermanos, hay personas, hay lugares, no es una crítica, pero hay lugares que son bien religiosos. Para ellos la vestidura es muy importante. Que las mujeres vistan hasta los tobillos. Que no usen make-up, que no se pongan aretes, que no, nada. Las mujeres nada deben de hacer para que sean verdaderas cristianas. ¿Eso hace cristiano, hermanos? Eso no dice la Biblia. Dice que le sirves a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma. Las demás cosas son extras. La kippah, el tzitzit, el manto es extra. Son cosas que ellos lo usaron y porque ellos eran el pueblo de Dios. Tú lo puedes usar si quieres, si lo quieres traer en tu casa, no hay, en tu vida, no hay ningún problema. Eres pueblo de Dios, lo puedes hacer. Tienes derecho a ello, tienes derecho porque tú eres pueblo de Dios. Y Dios lo mandó para que le recordaras de esa forma. Pero si tú eres un buen cristiano, lo vas a llevar aquí en tu corazón. Y como señal de eso, así como ellos tienen su señal de esto, de aquello y para allá, tu señal es estar delante de la presencia de Dios. La oración en tu vida no debe de faltar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El leer la palabra del Señor, el implementarla a tu vida es importante. Déjeme decirle, la semana pasada, hace 2 semanas hablé acerca de esto y no hablé de los 10 mandamientos, pero ustedes se dan cuenta que me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? ¿O no? Me estoy refiriendo a los 10 mandamientos. ¿Lo entienden así, hermanos? Creo que sí lo entienden, ¿verdad? Que Dios hizo un contrato a través de los 10 mandamientos y que Él dijo, esto me agrada y que pues nosotros debemos de observarlo. Pero cuando no hay ese deseo en tu corazón de hacer la voluntad de Dios por cualquier cosa que te has prejuiciado, viene alguien y me dice, qué bonito mensaje, qué bonito mensaje. Sí, la obediencia es importante. ¿La obediencia a qué? ¿A venir a la iglesia? ¿La obediencia a qué? ¿A ser bueno? ¿La obediencia a qué? ¿A no pegarle a tu esposa? ¿La obediencia a qué? La obediencia a la palabra de Dios es lo más importante que nosotros tenemos. Hermanos, ¿cuándo vamos a dar un testimonio delante del Señor? ¿Cuándo vamos a venir y decir, hermanos, gloria a Dios? ¿Qué creen? Les cuento.
Ay, gracias a Dios. Esta semana he pasado una semana de bendición en la presencia de Dios. Oh, me he gozado en el Señor. He tenido tiempos maravillosos en Dios. Me he gozado. Fui al mall, compré cosas. Y gracias a Dios mis ojos no se desviaron. Estuve tan contento con mi familia. No he peleado, los he complacido. Oh, nos hemos gozado. Hay una paz en mi corazón. Gracias sea al nombre del Señor. Cuando vamos a venir con testimonios así, no venimos, somos pecadores, siempre pecamos delante de Dios, pero Dios nos perdona. Y principalmente cuando oímos cánticos, hace unos días había un cántico que dice: tú perdonas multitud de faltas, tú perdonas multitud de ofensas, no importa lo que yo sea, tú me amas, tú eres amor, me regozo en tu presencia, me gusta estar cerca de ti, sí, con todos tus pecadores, te gusta estar cerca, así que Él perdona todas tus iniquidades. Y aunque es verdad, hermanos, ¿cómo podemos nosotros atrevernos? ¿Cómo nos podemos nosotros hacerlo? Si Dios nos redimió, si Dios nos perdonó, Dios nos sacó, nos dijo: vete, no peques más. Vive mi palabra, observa mi palabra, vívela, guárdala. Así tendrás vida eterna. Dios demanda de nosotros santidad. Ojalá Dios quiera que algo en este día tú digas: no, yo voy a tomar esto como una señal de respeto a mi Dios. Yo voy a tomar la oración en la mañana, la oración al mediodía, la oración en la tarde, y yo voy a tomar la enseñanza de la palabra y voy a testificar a mis hijos y les voy a decir a mis hijos y vamos a hablar la palabra, y algo que te haga enfocarte a Dios. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Buenas noticias. El Espíritu Santo de Dios está presto, pero la carne está enferma. Yo no me explico, hermanos, cómo mi esposa puede estar en la madrugada orando hasta las 5 de la mañana, a las 6, y dice que se me pasó el tiempo, ya voy a hacer los jugos, ya se levanta a hacerme unos jugos que ella me hace, ya se le pasó la noche en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tú vas a llevarte para tu vida? ¿Quieres comprarte algo para ponerte en tu mente, para no tener malos pensamientos? Pues cómpralo. ¿Quieres usar tu kipa para recordarte que tienes la protección de Dios y que no tienes que ver a tu egoísmo? Pues cómpralo. ¿Quieres donde está tu ciencia? Cómpralo, si eso te va a ayudar para acercarte al Señor. Eso lo hacen ellos. El pueblo de Dios, eso es lo que hace. Pero miren ustedes, hermanos, de eso se hizo en algunas personas, no en todas, se hizo una religiosidad. Entonces dijo el Señor: yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Yo voy a poner mis leyes en sus corazones y ustedes me van a servir y a buscar solo de puro corazón. Nadie nos obliga a venir, nadie nos obliga a hacer las cosas de Dios, nadie nos obliga. Si alguien lo hace por obligación, está equivocado. A quien nadie se le obliga. Hagámoslo todas las cosas de corazón, porque son para el Señor. Recordemos su palabra en nuestra vida, enmendémosla y pongámoslos por obra. Y no pensemos, no digamos: no, Dios no quiso decir eso. No, es que eso es en el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros sí ya podemos hacer y deshacer y comer y no comer, pecar y no pecar, no importa, ya estamos en la gracia. Eso no es verdad, hermanos. Discúlpenme, Cristo jamás habló de la gracia. Si alguien tiene un texto del Nuevo Testamento, en los evangelios, cuando vivió Cristo, que habló de la gracia, me los pasan, por favor. No tengo todavía uno, pero ustedes lo tienen, díganmelo. Él habló obediencia. Señor, ¿qué haré para hacer la vida eterna? Guardar los mandamientos. Pero yo los he guardado. Impleméntalos. ¿Saben qué es lo que ha pasado en la iglesia, hermanos? Son muchos mandamientos, nadie los puede cumplir. No, en el Nuevo Testamento está mejor. ¿Saben cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento? Hay más de 1000 mandamientos en el Nuevo Testamento para que el hombre los guarde. ¿Por qué no empezamos con 10? En la Torah solo hay 600 y algo de mandamientos. No es grande, pero en el Nuevo Testamento hay más de 1000 mandamientos. Pero ¿saben qué? Estamos en la gracia, no intentamos guardarlo. Eso no es verdad, hermanos. Dios viene por un pueblo santo, por una esposa limpia, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación.
Él viene por esa esposa y es nuestro deber como hijos de Dios acercarnos a su presencia, recordar su palabra, sus mandamientos, vivir de acuerdo al código de su santa ley para que nosotros podamos agradar a nuestro Dios. Pero si alguien conoce otra forma, pues ahí me avisa, ¿ok? Ahí me avisa. Si alguien quiere vivir religiosamente, sin pantallas, sin pinturas, sin aretes, las mujeres con vestido largo, eso es religión, eso es fanatismo, hermanos. Eso es legalismo. Al Señor y a su palabra se le lleva aquí. ¿Cómo vas a implementar obedecer al Señor? ¿Cómo vas a implementar en tu vida darle la gloria a Dios, obedecer su palabra? Que los próximos testimonios que hagas sean testimonios. Hermano, Dios me dio la victoria. Dios se bajó un malvado y me quería pegar. Y yo dije, no, en el nombre de Jesús, sujétate. Sujétate, no, en el nombre de Jesús, mira, discúlpame, yo me atravesé. Pero gloria a Dios. Y no que digan, ay, me dio una tranquila por poderme allá tú por tú, me dio una tranquila. No, hermanos. Tenemos que lograr como cristianos, teniendo el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestra vida, de vencer el pecado. Cristo lo venció, no estamos bajo la ley del pecado. El pecado fue vencido por el Jesús y dijo, sean como su maestro. Sigamos la doctrina de Cristo, vivamos el poder del Evangelio en nuestras vidas, seamos reales a la palabra de Dios. Y entonces serán bendecidos tus caminos, dice, y todo te saldrá bien. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. El sabio Salomón concluyó. En conclusión, una vez oído todo esto, teme al Señor y observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Llévate este texto en tu corazón. Si quieres buscar algo para acercarte a Dios y este texto te sirve, llévatelo. Si en esta mañana tú quieres vencer el pecado, pídele al Espíritu Santo del Señor que Él te ayude para que tú tengas un buen testimonio y ya no tengamos que ir con el Padre. Ay, Padrecito, pequé. Y el Padrecito nos perdonaba este domingo y el próximo domingo, ay, Padrecito, volví a pecar. Pues más rezos, más Aves Marías, más Padres Nuestros. Y ay, Padrecito, volví a pecar. Y ay, Padrecito, otra vez. Ay, Padrecito, ¿sabes qué? Te voy a doblar las Aves Marías y te voy a doblar porque ya estás pecando mucho. Está bien, 20 Aves Marías, 20 Padres Nuestros. Y el próximo, otra vez, hermanos. No estamos bajo la ley del pecado. Cristo venció el pecado. Y creo que si Él pudo ser tan obediente, porque el Espíritu Santo dice, está sobre mí. Y el Espíritu Santo está sobre tu vida para que Él te ayude a obedecer su santa y bendita palabra. Cierra tus ojos. Piensa qué te vas a llevar en tu corazón. Piensa qué te vas a llevar en tu vida. Piensa en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que te va a ayudar en tu vida cristiana a dar testimonio de poder, testimonio de verdad? Que tú eres un hijo de Dios, que no tienes de qué avergonzarte, que trazas bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que te va a distinguir? ¿Qué van a decir las gentes de ti? Oh, qué cosas buenas hace, qué respetuoso, qué amable. Enseña a tus hijos la amabilidad, el respeto a los demás, principalmente a las mujeres. Que respeten a las mujeres, que respeten a las niñas, que respeten a sus superiores, que respeten a sus maestros, que respeten a sus amigos. ¿Qué te vas a llevar en tu vida? Aquí está la palabra de Dios. Léela, instrúyela. Ponla ahí en eso que tú vas a tomar en esta mañana. Ponla ahí todos los días y grábatelo en tu corazón. Repítelo en tu vida. Este día voy a hacer la voluntad de Dios. Este día nada me va a apartar de la presencia de Dios. Yo lo pongo en mi frente, yo lo pongo en mis brazos, yo lo traigo dentro de mí para que Él me ayude a hacer su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús.
Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, el mensaje de la palabra de Dios va dirigido al pueblo de Dios, a aquellos que conocen de Dios. Pero si usted no conoce de Dios, no tiene conocimiento de los mandamientos de Dios, no tiene conocimiento de las Santas Escrituras, entonces será bueno que usted se congregue en alguna iglesia, compre una Biblia, estudie la palabra y le pida al Señor Jesús que venga a su corazón y a su vida, y Él le mostrará qué es lo que a Él le agrada. A través de la palabra de Dios usted va a aprender primeramente el principio de los libros de Moisés, va a aprender historias, va a aprender los evangelios y sobre todo va a aprender los 10 mandamientos, el contrato que Dios le dio al pueblo para que fuera su pueblo, y basado en eso usted va a tener una tremenda experiencia con Dios. Pero lo más importante en esto es que usted pueda recibir a Jesús como su Salvador personal. Él es la palabra hablada, Él es la palabra encarnada, Él es la palabra por la cual Dios nos ha hablado, y a través de recibir su palabra en su corazón, a través de recibir a Cristo en su corazón, Él va a entrar en su vida, va a hacer un cambio poderoso en su vida, y ahí se va a cumplir ese texto que acabamos de leer, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Él es fiel y justo, no cabe duda. Pero Él nos demanda a nosotros obediencia. Entonces la vida del cristiano, la salvación la ganamos por gracia, no pagamos nada por ella. Pero nuestra vida, para agradar a aquel que nos salvó, radica en que obedezcamos su santa y bendita palabra. ¿Cómo? A través de sus mandamientos, a través de sus estatutos, a través de sus decretos, los profetas, los libros de Moisés, toda la Biblia entera es la palabra bendita de Dios. Porque dice la Biblia que toda escritura es apta para nuestra enseñanza, útil para redarguir, para instituir, para que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos guía y la que nos lleva a toda bendición. El desobedecer nos trae maldición. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio capítulo 28, la mayoría de los textos que hay ahí son acerca de las maldiciones por no obedecer la palabra de Dios. Vendrán enfermedades, vendrá pobreza, nuestros hijos serán llevados prisioneros y no podemos hacer nada. En fin, un sinnúmero de cosas que vienen sobre aquellos que no guardan su palabra. Pero para los que guardan la palabra del Señor hay unas increíbles bendiciones. Cuando tú en tu corazón pones en tu vida el poder obedecer su palabra, dice, estas son tus bendiciones. Bendito cuando entres, bendito cuando salgas, bendito el fruto de tu mesa, el fruto de tu trabajo. Tus hijos van a ser bendición, será siempre cabeza, no cola. Toda la prosperidad por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Quién no quiere bendición? Vamos a obedecer al Señor. Nuestros hijos serán guardados fielmente en el Señor. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en un programa Hawái para Cristo. Si tú no tienes una Biblia y quieres una Biblia, por favor, comunícate con nosotros y te vamos a mandar una Biblia muy bonita para que tú empieces a leerla y empieces a saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es a lo que a Dios no le agrada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.